Un exalcalde chavista pidió a Nicolás Maduro ponerle precio a la cabeza de Julio Borges y Tomás Guanipa en Colombia. Si el presidente Maduro ofrece unos miles de dólares por la captura de esos golpistas, se los colocan en los pies envueltos en papel de regalo, sostuvo Giancarlo Di Martino, actual cónsul del régimen en Milán. El exalcalde chavista de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, se manifestó en contra de los funcionarios de la oposición que se encuentran exiliados en el exterior e instó al dictador Nicolás Maduro a ponerle precio a la cabeza de algunos de ellos. Pónganle precio a la cabeza de Julio Borges, a la de Tomás Guanipa y a la de todos esos ampones golpistas que se encuentran fugitivos en territorio neogranadino. Eso es un tiro al piso. Los terroristas venezolanos pueden estar protegidos por el subpresidente Iván Duque, pero la oligarquía santandereana por plata mata hasta la madre, indicó el actual cónsul venezolano en Milán, Italia, en un artículo publicado en Portal Aporrea. Si el presidente Maduro ofrece unos miles de dólares por la captura de esos golpistas, se los colocan en los pies envueltos en papel de regalo. No tengan la menor duda, agregó. Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, y Guanipa, embajador venezolano en Colombia, se encuentran exiliados por la persecución de la dictadura de Maduro. Días atrás, el presidente colombiano Iván Duque, al que Di Martino calificó de mafioso, denunció que el régimen chavista busca adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. Hay información de organismos de inteligencia internacional donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información es que todavía no han llegado, alertó el jefe de Estado colombiano durante una conferencia virtual. El mandatario detalló que esa cooperación militar se está llevando a cabo bajo iniciativa del ministro de Defensa chavista Vladimir Padrino López. Tenemos información de inteligencia de que hay miembros de la Guardia Nacional Venezolana que está triangulando armamento de países como Rusia o Bielorrusia a estructuras criminales colombianas a través de la frontera, añadió Duque. Ante esas denuncias, Maduro respondió en una videoconferencia transmitida por la televisión estatal: "No se me había ocurrido, no se nos había ocurrido, padrino. Qué buena idea. Hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance. Y si están dentro de nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas". Por su parte, este fin de semana el dictador chavista volvió a amenazar con detener a Guaidó. Maduro dijo que no dudará en detener al líder opositor, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino. Si la fiscalía llega a emitir la orden, el día que la fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso como jefe de Estado para cumplir las órdenes del Poder Judicial, expresó en una entrevista transmitida por la televisión pública BTV. Guaidó enfrenta al menos 4 procesos judiciales y Maduro suele referirse a él como prófugo de la justicia, pero la fiscalía no ha informado que haya ordenado detenerlo. Esperemos la decisión de la fiscalía. El tiempo de Dios es perfecto. Esperemos el tiempo de Dios, añadió al respecto el dictador. Maduro dice que no le temblará el pulso para arrestar a Guaidó. El tiempo de Dios es perfecto. Esperemos el tiempo de Dios, dijo el mandatario. Asimismo, aseguró que el líder opositor era el personaje político más detestado de los últimos 100 años de la política venezolana. Nicolás Maduro afirmó este domingo que no le temblará el pulso para arrestar al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando la justicia venezolana así lo determine. El día que la fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso como jefe de Estado para cumplir las órdenes del Poder Judicial y del Ministerio Público, dijo Maduro en una entrevista transmitida por la televisión gubernamental. Como presidente de la Asamblea Nacional, el único poder en manos de la oposición,
Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019, luego de que el legislativo declarara la usurpación de Maduro en el cargo tras reelegirse en las cuestionadas comicios de mayo de 2018. Desde entonces, la justicia venezolana, acusada de servir a Maduro, abrió múltiples procesos contra Guaidó, pero el líder opositor de 37 años no fue detenido. Preguntado sobre por qué Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, aún no ha sido detenido, Maduro respondió que serán la Fiscalía y los tribunales los encargados de ordenar su arresto. El tiempo de Dios es perfecto, esperemos el tiempo de Dios, respondió el mandatario socialista. Asimismo aseguró que el líder opositor era el personaje político más detestado de los últimos 100 años de la política venezolana. El mandato de Guaidó en la Asamblea Nacional vence en enero de 2021 tras las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, las cuales son boicoteadas por una treintena de partidos opositores que tildan el proceso de fraude. En la práctica, Guaidó no ha logrado quebrar el gobierno de Maduro, quien ejerce el control territorial e institucional del país petrolero, sumido en 6 años de recesión y que registra la inflación más alta del mundo. Maduro y su mediática campaña electoral. En las estrategias políticas y electorales se considera que el espacio de la magia de la publicidad política no debe nunca sustituir el debate de las ideas. No obstante, es significativo puntualizar que el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro se apoya con toda intencionalidad en una utilización política de sofisticadas técnicas comunicacionales, orientadas a dos fenómenos sociales de profundas consecuencias políticas y apuntan hacia la mediatización de la sociedad y la confusión valorativa de sus prioridades electorales. En nuestro país observamos a diario cómo el gobierno utiliza a un marketing político y electoral para transformar la competencia electoral en un mero espectáculo, show o como usted lo quiera llamar. Lo relevante es la imagen y no las ideas. Así, el orden es susceptible de caer en la trampa de minimizar la discusión ética y se está desplazando la política hacia un espacio de sin razones de acciones hasta llegar a la violencia en todos sus niveles. El extinto presidente Hugo Chávez vivía en una eterna campaña electoral incansable y le apasionaba. Sus programas dominicales eran una trinchera para la lucha política electoral. Su carisma y lo mediático se entrelazaban para comunicar sus propios imaginarios de cómo avanzar en un socialismo de modelo chavista. Aló presidente fue su espacio no solo para hacer fallidas promesas y comunicarles proyectos, logros al pueblo venezolano, sino también era el momento de decirle, pueblo patriótico y a todos los funcionarios de su gobierno, cuáles serían las líneas y acciones a trazar en busca de activar objetivos estratégicos para consolidar su revolución bolivariana. Evidentemente, Chávez fue un excelente comunicador y supo moverse ante los medios de comunicación para ilusionar a un país que buscaba un líder redentor. En la era de Chávez, lo mediático fue sin duda todo un aliado para mantener en sus peores momentos al proyecto del socialismo del siglo XXI. Muchas mentiras se presentaban como verdades en el 2012. La última campaña electoral de Chávez fue totalmente mediática. Solo se presentó en 12 mitines en todo el país y los 10 millones de votos no se lograron. En este momento histórico electoral, el gobierno continúa gravitando en el paradigma mediático. La crisis se impone, además por su dominio en los medios tiene toda una fortaleza relativa en la contienda proselitista con mira al CID. Sin embargo, la relevancia que posee el contenido real de la esencia de la actividad política no debe ser ignorada. Nicolás Maduro transita por una comisa de un país ha estado sumergido en la peor crisis política, económica y social de la historia, y no le queda otra que imponer violencia, censura y el cierre de los medios que le hacen oposición. Los cierres de los medios de comunicación han dejado la cobertura cada vez en manos de los medios controlados por el Estado.
la radio y la televisión cubriendo las actividades oficiales de Maduro, mientras soslayan problemas como la incontrolada crisis económica, gasolina, gas, violaciones a los derechos humanos, crisis sanitaria, pobreza incontrolada. ¿Cuál es la realidad sin relevancia?